El domingo les comenté que nuestro Señor Jesús tuvo 3 amigos íntimos que destacaban en muchas cosas. Lo que no les comenté es que además de destacar en muchas cosas, también buscaban ser los primeros en todo, tanto que a veces rayaron en lo impertinente. En más de una ocasión aparecen en situaciones vergonzosas y totalmente impropias para el llamado de un apóstol. Pero así eran ellos, mortales y comunes. Y también pienso que la mayoría de ustedes saben al respecto. Lo que me pregunto si saben es que en realidad no eran un grupo de 3, eran más bien 4. Y si esto les causa sorpresa, también me lo causó a mí. Y les debo comentar que estos 4 se conocían mucho antes de que ellos conocieran a Jesús. Y parecía que tenían varias cosas en común, como su trabajo. Pero creo que lo más sobresaliente de lo que tenían en común es que eran 2 parejas de hermanos. Ustedes ya saben, por lo que les expliqué el domingo, era que Jacobo y Juan eran hermanos. Pero ahora deben también conocer a Andrés, hermano de Pedro. Estos 4 eran muy unidos. Y también sabemos que con el tiempo 3 formaron una especie de grupo élite. Y claro que es válido preguntarnos, ¿y por qué Andrés no estuvo en ese grupo? Imagino que prematuramente algunos de ustedes van a sugerir, es que quizá no fue tan bueno como los otros 3. Si esa es su conclusión, les invito a esperar un poco, porque temo que es una conclusión prematura. Al terminar este estudio, ustedes deciden si él hizo muy poco en comparación a los otros 3. Debo también llevarles a la reflexión y que se pregunten, ¿alguna vez usted quiso saber quién fue el primero de los apóstoles en recibir a Cristo? ¿O alguna vez usted quiso saber quién de los apóstoles fue el más prominente? Sabemos que la Biblia no establece jerarquía apostólica, pero yo creo que todos están de acuerdo conmigo que si alguna jerarquía debemos postular, sin duda Pedro ocuparía ese puesto. Entonces, la pregunta es, ¿quién habrá llevado a Cristo a Pedro? ¿Quién habrá hecho esto? Y debo advertir, quien llevó a los pies de Cristo al más grande de los apóstoles es porque él también era un grande. No podemos pensar de otra forma. Pero bien, eso y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Detalles Pequeños. Vayan en su Biblia hasta el libro de Juan capítulo 1 y cuando la cita encuentran, por favor se ponen de pie. Evangelio de Juan capítulo 1, nuestro sermón de hoy, Detalles Pequeños. ¿Listos? Vamos hasta el verso 40. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir
Pedro. Hasta ahí leemos y oramos. Por favor, Señor, pon en nuestros corazones la unción de tu Espíritu, que podamos reflexionar sobre esos detalles pequeños en nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. El famoso director de orquestas dijo: hay personas en la banda que si usted no los deja tocar al frente, mejor no son parte de la banda. Así son ellos, un poco soberbios y un poco altaneros. Pero hay quienes, como el caso del que ahora vamos a estudiar, no les importa el lugar donde toquen, siempre y cuando los dejen tocar. Pues bien, hoy vamos a hablar de alguien que no es su culpa, sino la de nosotros los predicadores. Casi nunca resaltamos su biografía, porque asumimos que está enredado en pequeños detalles que no son relevantes ocupar en un púlpito. Pero ahora yo voy a preguntarles, y por favor no contesten aún. Después de lo que voy a contar sobre Andrés, ¿es uno de los pequeños detalles? Ustedes juzguen. En primer lugar cito, el primero de los 12 apóstoles en venir a los pies de Cristo fue Andrés. Y por favor, no me venga a decir ahora que eso no es un dato relevante. Por otro lado, ¿quién llevó a los pies de Cristo a Pedro? Andrés. Y recalco, no me diga que eso es un pequeño detalle. Estamos hablando de haber llevado a Jesús a uno de los gigantes. A Andrés no le importó que, a sabiendas que su hermano tenía el don de liderazgo y que se lo llevaba a Jesús, pronto iba a tomar Pedro las riendas de ese grupo, y una vez más Andrés iba a tener que vivir bajo la sombra de su hermano. Eso no le importaba. Para Andrés lo único importante es que su hermano, a quien él amaba, rindiera su vida al Mesías príncipe. Eso era lo único importante. Él haría lo que estuviera a su alcance para que la persona a quien amaba conociera de Cristo. Pienso, en su primer sermón, Pedro gana a Cristo a 3,000 personas. Vaya gigante en un púlpito. Pero hasta donde leo, Andrés nunca siquiera ocupó un púlpito. ¿Significa entonces que Andrés solo estuvo inmerso en detalles pequeños? Una vez más digo, ¿cómo que detalles pequeños? Si él fue el que llevó a este gigante de la predicación a los pies de Jesús. Por otro lado, llama la atención, la Biblia en repetidas ocasiones reprocha a Pedro por circunstancias en donde, repito, era impropio que un apóstol actuara de esa forma. Pero yo no encuentro ni una tan sola vez en que se reproche a Andrés. Y si algunos están por decir, claro, ¿y cómo van a aparecer casos de reproche si nunca hizo mayor cosa excepto llevar a su hermano a los pies de Cristo? Una vez más digo, no saque conclusiones apresuradas, porque si algunos de ustedes dicen, mire, en realidad lo único que hizo fue llevar a Pedro, y cómo no, si era su hermano, así es que estaba empujado a eso. Les voy a comentar otros 2 o 3 detalles de lo que Andrés hizo, y entonces tendrán un mejor parámetro para decir si
solo estuvo inmerso en detalles pequeños. Pero antes debo mencionar, Andrés no tenía ningún interés en ganar la atención de la gente. Él era feliz trabajando en silencio, en lugares humildes, no sirviendo al ojo como los que sirven a los hombres, sino sirviendo de corazón al Señor. Para él, estar tras los bastidores no era estar en un segundo plano. Para él, lo importante era que el trabajo se hiciera. Y ahora se los demuestro con 2 o 3 historias más. La primera de ellas, creo que la mayor parte de ustedes conoce la historia, pero no conoce los detalles. Y cuidado con decir detalles pequeños. La historia es esta: una multitud llegó para escuchar predicar a Jesús. Y desde luego, el más grande orador que jamás existió, nuestro Señor, tuvo a esa multitud a sus pies muchas horas, tanto que se hizo lo suficientemente tarde como para no regresar a sus casas. Y había que comer. Así es que uno de los discípulos insiste: Señor, es muy tarde, diles que vuelvan a sus hogares. Y Jesús les pregunta: ¿y por qué no les dan de comer? Ya puedo yo imaginar a Felipe, su rostro. La Biblia no dice mucho de lo que dijo, pero como no dice mucho, yo puedo imaginar algunas cosas. Creo que Felipe debió pensar cosas como estas: Señor, ¿dónde cree usted que vamos a hallar un restaurante a esta hora para darle de comer a más de 5,000 personas? Por otro lado, supongamos que existe un supermercado para abastecer para tanta gente. ¿De dónde vamos a sacar el dinero si apenas nos alcanza para comer nosotros? Esas cosas debió estar preguntando Felipe. Y mientras Felipe preguntaba esas cosas y todos estaban murmurando, me refiero a los discípulos, preguntándose: ¿cómo a Jesús se le ocurre eso? Y quizás Pedro un poco consternado y un poco enfadado. Mientras esa escena se desarrolla, que es la que todos conocemos, aparece un niño que también conocemos, llevando unos pocos panes y unos pocos peces. Pero lo que quizá pasamos de largo es quién llevaba a ese niño. ¿Saben quién fue? Exacto, fue Andrés. Mientras todos, faltos de fe y un poco enfadados, reprochando la idea del Señor, Andrés, lleno de fe, debió pensar: si Jesús piensa que podemos darles de comer a 5,000, algo está pensando. Lo único que tengo a mi alcance es este niño con estos panes. Así es que si Él es el Señor, algo va a hacer. Y lleva al niño y también lo presenta al Señor. Repito la pregunta desde un inicio: ¿ustedes creen que esto es un detalle pequeño? Creo que tengo que pedirle perdón a Andrés y decirle en la historia: mire, Andrés, siento titular a mi sermón detalles pequeños. Creo que usted va a enfadarse porque usted no hizo cosas pequeñas. Lo que pasa es que a usted no le importaba que su nombre se supiera, y pienso que por eso tampoco me va a reclamar que el título de mi sermón no sea atinado, porque a usted no le importa en qué lugar de la banda lo pongan a tocar, siempre y cuando toquen la banda. La ingratitud es la de nosotros los predicadores, que obligados a revisar el texto pasamos de largo detalles tan grandes.
Tengo otros 2 o 3 detalles bíblicos que me gustaría, pero no tengo el tiempo. Y creo que debo comentarles también una historia secular. Es decir, no lo encontrarán en la Biblia y no sé si se les va a facilitar encontrar respecto a lo que llaman crucifixión de Andrés. En historia secular se reconoce que Andrés también fue crucificado por un gobernador romano. Y la leyenda es esta. Se dice, sucedió en Acacia. Y todo fue como consecuencia de que Andrés llevó a Cristo a la esposa del gobernador romano. Y en una reunión frente a todos los senadores, ustedes pueden imaginar que la esposa del gobernador romano de pronto se supiera que era seguidora del Cristo crucificado. Eso no abonaba en nada al puesto político de este gobernador. Estaba enfadado. Y en una reunión, cuando se tocó el asunto y su esposa frente, él muy molesto le preguntó si era eso cierto. Ella afirmó, sí. Ahora creo en Jesús como mi Dios y Señor. Él se enfureció tanto y le dio la orden a su mujer diciendo, pues ahora renunciarás a tu fe. Ella, inamovible, respondió, lo lamento, no puedo negar a mi Señor y Dios. No puedo renunciar a mi fe en mi Salvador. Este gobernador estaba tan furioso que ordenó crucificar al culpable. El culpable era Andrés. Sonrío porque es un sarcasmo decir que Andrés era el culpable de que su esposa siguiera a Cristo. Y ordenó que fuese exactamente su muerte como la de su Señor. Pero este relato secular insiste en que Andrés se negó cuando estaba frente al centurión romano y le dijo que por favor no lo colocara igual que su Señor, porque él no era digno de morir como su Señor. Le sugirió, póngame en forma de X o máteme como quiera, pero no como mi Señor, es mucho honor. El centurión romano dijo, pues a mí qué me importa cómo te mueras. Y si prefieres morir en forma de X, pues en forma de X morirás. Y así lo pusieron en forma de X. El centurión le advirtió, tu muerte va a ser mucho más lenta, porque tu cuerpo no va a caer con el peso que caería si estuvieras igual que Jesús. En forma de X, tu cuerpo pesará un poco más y tus extremidades te sostendrán más tiempo. Él dijo, está bien. El centurión, más enojado, responde, bueno, si quieres pasar varios días aquí sufriendo, es tu problema. Y así lo pusieron en forma de X. Todos los que pasaban por ahí debían escarmentar. Y ya que no solo estaría 1 o 2 días, sino varios días, el centurión pensó, muchos van a escarmentar. Y en efecto, muchos pasaban, volvían su rostro a Andrés y le preguntaban, ¿qué hiciste para estar ahí? Y ya ustedes deducirán qué es lo que Andrés hacía mientras estaba ahí. Seguía predicando y llevando a Cristo a quienes le preguntaban. El relato sugiere que ese centurión también fue ganado a Cristo. ¿Me dirán que esto son detalles pequeños? Bueno, si hasta aquí todavía no están convencidos que no son detalles pequeños,
Les contaré uno muy contemporáneo. Digo contemporáneo porque creo no supera 20, un poco más, un poco menos de años. Hace 2 décadas, el margen de error no es importante, 5 años o más. Hace 2 décadas, algunos de los ministerios de evangelismo más grandes en el mundo estuvieron en común acuerdo que la época de las cruzadas había terminado. Pensaron eso porque alquilar estadios o alquilar grandes escenarios implicaba costos terriblemente altos. Y las personas no querían asistir más a escuchar una predicación. Si les ponen un músico y un espectáculo y hasta les cobran la entrada, esos sí son multitudinarios. Pero una cruzada de evangelismo en donde nadie tiene que pagar un 5, eso ya no se daba. Y los pocos que se atrevían terminaban frustrados por altos costos y pocos resultados. La gente no estaba interesada en ir. En ese entonces, el más grande de la época moderna de los evangelistas, me refiero a Billy Graham, estaba sucediendo su ministerio a su hijo, a Franklin Graham. Y claro, pueden imaginar el terrible desafío para Franklin, seguir el ministerio de su padre, un ministerio exitoso. Ese hombre, aún con vida, ha sido el consejero espiritual de los últimos 3 presidentes de los Estados Unidos de América, exceptuando al actual. Los últimos 3 tuvieron como consejero espiritual a Billy Graham. Así es que puede imaginarse el peso que caía sobre los hombros de su hijo y llevar a cabo otras cruzadas como las de su padre. A eso agreguen, creo que Billy Graham tiene un talento especial para hablar en público. No necesita bosquejos, es casi un predicador emotivo. Su hijo, en contraste, es un maestro, es un instructor bastante pasivo. Yo diría que yo me muevo mucho en comparación a él. Difícilmente usted lo va a ver fuera de su púlpito o con bosquejos homiléticamente preparados. En realidad, sus mensajes son bastante sencillos en su estructura y bastante comunes, como Juan 3:16. Así es que todos estaban con sus ojos hacia él. ¿Qué va a suceder con un ministerio tan grande? Fue precisamente en sus cruzadas en donde se puso de moda algo que se llamó Operación Andrés. Es que en ese entonces, ustedes conocen que cuando el ejército de los Estados Unidos ha ido a pelear fuera de su país, tienen la peculiaridad de llamarle a esas batallas con algún nombre específico, y para entonces la Operación Tormenta del Desierto u otras como esas, pues como que tenían en la mente de todos los norteamericanos Operación algo. Así es que surgió Operación Andrés. ¿En qué consistía? Franklin reunió a su equipo de trabajo, a los pastores que le asistían, y empezaron a trabajar sobre la Operación Andrés. ¿En qué consistía? En seguir el ejemplo de Andrés. ¿Qué es lo que hizo Andrés? Nada, nada grande. Fue donde su hermano, al que amaba mucho, le habló sobre Jesús, le dijo: mira, el Cristo ya está en medio de nosotros, el Mesías príncipe ha venido, quiero que le conozcas, por favor, ven conmigo, eres mi hermano, te amo, quiero que tengas salvación, vida eterna. Oró por su hermano y lo llevó frente a Cristo.
Entonces, esta Operación Andrés tenía que hacer lo mismo. Y los pastores, sus equipos de trabajo, fueron a todas las iglesias que estaban dispuestas a apoyar la siguiente cruzada del ministerio Graham. Y empezaron con la Operación Andrés. Consistía, le daban el tiempo a alguien del comité de la cruzada en cada iglesia, y decía: oigan, lo que nosotros les pedimos es que se unan en oración y que en la próxima cruzada, en tal estadio, lleven a un hombre o a una mujer, a un familiar, a un vecino, a alguien a quien aman y que no conoce de Jesucristo. Exactamente igual que Andrés. Por favor, oren durante 3 semanas, ayunen, tengan en sus oraciones a diario a esa persona, invítenle durante ese tiempo a una comida para estrechar más la amistad, de modo que cuando se acerque la cruzada, él o ella no podrán resistirse, tendrán por compromiso, por lo que fuera, por amistad, por cariño, decir: está bien, voy a acompañarte. Ese día que vayan con esa persona a la cruzada, por favor ayunen, oren por ellos. Y cuando el pastor Franklin haga el llamado para recibir a Cristo, usted dígale a su amigo al oído: te amo y te traje aquí porque quiero que conozcas a Cristo. Jesús ha obrado en mi vida. Por favor, abre tu corazón a Jesús. Quiero compartirte lo que Dios está haciendo conmigo. Recibe a Cristo. Eso es todo lo que tienen que hacer. Eso es Operación Andrés. Llegó el día de esa cruzada. Por supuesto, una expectativa enorme, gastos enormes. La primera sorpresa es que en realidad el estadio estaba lleno, a diferencia de muchas otras cruzadas que les antecedían, en donde los estadios vacíos. Esta vez estaba lleno, y sorpréndanse, la mitad de los asistentes eran inconversos. Muchos se quedaron afuera, porque en realidad la iglesia de Cristo tomó la Operación Andrés en su corazón, y todos llevaban un amigo, un hermano, un familiar, un vecino, alguien que no conocía de Jesús a esa cruzada. Y esa cruzada fue algo bastante simple, sin espectáculos musicales ni un sermón tremendo. Una vez más, con su propio estilo, Franklin en su púlpito dio un estudio sin grandes ademanes homiléticos y luego dijo: aquellos de ustedes que quieren abrir su corazón a Cristo, sepan que habemos muchos que hemos orado en las últimas semanas a través de la Operación Andrés, y que oramos que ustedes conozcan de Jesús como nosotros lo conocimos. Así es que quienes de ustedes quieren venir a Jesús, por favor vengan al frente. Eran miles viniendo a Cristo con lágrimas en sus ojos. Y Franklin dijo: esta noche no ha sido la predicación de ningún mortal, sino el poder del Espíritu Santo en la iglesia de Cristo a través de la Operación Andrés. Ustedes fueron el instrumento de Dios. Miles. Y desde entonces, muchos ministerios, muchas iglesias hemos ocupado en nuestras cruzadas Operación Andrés. Y digo hemos porque también lo hicimos en nuestra iglesia más de alguna vez, y por supuesto que funciona. Les pregunto, ¿creen que estuvo bien que llamara este sermón detalles pequeños? No, lo hice a propósito porque es todo lo contrario. Andrés en realidad hizo grandes cosas para su Señor. Hizo
lo que estaba a su alcance. Y esa es la exhortación ahora para nuestra iglesia. ¿Qué estamos haciendo? Lo que voy a decir no es una queja como pastor. Lejos estoy de hacer eso. En realidad yo estoy muy honrado con que ustedes me dejen ser vuestro pastor. Sé que no soy digno y sé que cuando la iglesia como hoy hay algunas o muchas personas o cultos como el del día miércoles en donde la iglesia está llena, me siento aún más indigno. No estoy para tener una queja al respecto. Sin embargo, yo tengo que preguntarle a la iglesia, ¿desde cuándo nosotros no estamos haciendo evangelismo? Claro, los cultos en su mayoría llenos, los ministerios creciendo, más personas involucrándose. ¿Por qué tengo que hacer más evangelismo? No quise preguntar esta noche cuántos han venido por primera vez porque temí ser un poco severo al darnos cuenta que solo 1 o 2 personas fueron invitadas y que los otros 400 o 500 que estamos aquí no pudimos invitar a nadie. Es que no estamos interesados en eso. Y si usted dice, no, pastor, lo que pasa es que venimos del trabajo, de acuerdo, voy a asumir esa respuesta, pero respóndame también usted. ¿Puede usted mencionar el nombre de una persona a quien usted ha ganado a Cristo en los últimos 3 meses y que está siendo discipulada hoy por hoy en la iglesia? En los últimos 3 meses. ¿Tiene un nombre en mente? ¿Verdad que no? No digamos 3 meses, hablemos de 6. Seamos conservadores. En todo este año, ¿quién ha venido a los pies de Cristo por lo que yo hice? Y no tenía que ser un gran detalle, solo lo que estaba a mi alcance. Mi compañero de oficina, el que está en el escritorio junto al mío, el que trabaja conmigo en el taller, mi vecino, mi hijo, mi hermano, mi mamá. ¿Es que acaso no los amamos? ¿Es que estamos muy ocupados? ¿En qué? En nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros deleites. ¿Notan cómo no estamos interesados en lo que Andrés hizo? Y que quienes en realidad estamos como enanos espiritualmente hablando, somos nosotros, no Andrés. Porque él ocupaba cualquier pequeña oportunidad para hablarles de Cristo a otros. ¿Qué necesidad hay hoy aquí si nuestros ministerios crecen? Hasta llegamos a la tristeza que cuando a algún ministerio se le ocurre ingeniarse algo nuevo para atraer personas a Cristo, hasta surgen quienes juzgan o critican o escatiman recursos poco sabios, dicen ellos. Porque claro, no tienen el llamado espiritual, se creen muy espirituales y son amantes de estar en el frente de la banda, ocupar púlpitos, ocupar puestos de liderazgo, llamarse pastores, directivos, diáconos, líderes, consejos ministeriales, pero en todo el año nadie ha conocido a Cristo a través de ellos. Y ellos quieren ocupar púlpitos para que muchos los escuchen. Los cristianos quieren que los escuchen. A nuestros pastores de las filiales de vez en cuando les digo, ¿ustedes quieren que inconversos vayan a su iglesia? ¿Cómo es posible que el domingo en la tarde no están bajo el sol en los ministerios deportivos? Si ahí es donde están los inconversos. ¿Quieren ocupar los púlpitos? ¿Quieren pintarse de maestros? ¿Quieren pintarse de instructores? Pero no quieren hacer el trabajo que Andrés hace. Y saben, en realidad lo que Andrés hizo está al alcance de todos nosotros.
si en realidad vamos a escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Les pregunto, ¿es que acaso no tienen a alguien a quien aman que está camino al infierno ahora mismo? Voy a repetir mi pregunta. ¿No tienen a alguien cercano a quien aman que está camino al infierno? Si ustedes me preguntan a mí, no tengo a uno, tengo a 2 o 3. Yo deduzco que todos tenemos a alguien a quien estimamos sobremanera que va camino al infierno. ¿Qué estoy haciendo por él o por ella? No puede ser que piense que Operación Andrés es algo que yo no debo aplicar en mi propia vida. Y creo que la mejor forma de ilustrar esto es con la historia de aquel antiguo conocido que preguntó al nuevo predicador. Mire, dijo, ahora que lo veo aquí en el banco, perdone que sea indiscreto, pero todos en la comunidad lo reconocemos como un hombre de negocios exitoso y con un futuro prometedor. Pero de pronto la noticia pulula en todas partes que usted ahora es predicador y ya no hombre de negocios. Entonces el hombre de negocios sonríe y dice, sí le puedo contar, pero ¿qué quiere? ¿Una respuesta así cortés, que las cosas cambian, o le cuento la verdad? Entonces el hombre dijo, no, cuénteme la verdad. Pero entonces sentémonos por aquí, porque son 5 o 7 minutos. Deducirán que este hombre quería presentarle a Jesús y aprovechó cualquier excusa para ello. Entonces se sentaron y le dijo, usted sabe que aquí en esta ciudad nosotros hay días que decidimos no usar nuestro vehículo, especialmente los que trabajamos en esta zona de edificios. Él le dijo, sí, yo tengo mi oficina en su mismo edificio. Y es que el tráfico y todo eso, sí, pero ¿qué tiene eso que ver? Bueno, le dijo, yo 2 o 3 días por semana prefería tomar el tren. Y recuerda el año anterior o 2 años atrás, cuando vino esa nevada que paralizó todas las terminales. ¿Quién no lo va a recordar? Fue una catástrofe. Bueno, yo estaba ahí en la terminal de buses, en la terminal del tren, en una de ellas. Y una multitud desesperada, queriendo ir de un lado al otro, esperando largas horas, todos atascados, hasta que al fin sonaron las alarmas, los trenes empezaron a funcionar y la multitud, como si fueran animales, embestían a quienes estaban en su paso. Atropellaron. El hombre dijo, sí, yo me acuerdo de todo eso, salió en los periódicos. Bueno, yo estaba ahí, le dijo. ¿Y se ha fijado unos limpiabotas en la terminal? Sí, de vez en cuando estoy tarde, ellos me limpian. Bueno, a mí también, dijo. Y me llamó la atención que ese día no estaba el señor que siempre limpia mis zapatos. Estaba su hijo, un niño como de 9, 10 años. Yo le pregunté mientras esperaba, ¿dónde está tu papi? Y el niño dijo, está enfermo, por eso he venido a trabajar yo. Toda la semana estoy haciéndolo. En eso sonó la alarma, toda la gente empezó a correr. Golpearon al niño, lo tiraron su caja de zapatos y el líquido que usaba, y nadie se detenía para auxiliar al niño. Me dolió el corazón y me acordé que el domingo anterior, ese pastor que tan mal me cae, mi esposa se enoja si los domingos no iba a la iglesia con ella, dijo ese domingo que habemos algunos tan petulantes que creemos que por nuestros negocios nunca vivimos algo de Cristo, que nunca hacemos nada por nadie. Entonces, cuando yo vi al niño ahí, pensé, hoy yo voy a mostrarle a ese pastor que yo sí
vivo a la manera de Cristo. Le voy a cerrar la boca y voy a ayudar al niño. Así es que ayudé al niño, lo levanté, limpié sus lágrimas, recogí su caja y le dije: te golpearon muy fuerte. No, dijo el niño. ¿Y por qué estás llorando? Es que botaron el líquido con el que iba a trabajar todo el día y ya no voy a poder trabajar. ¿Y cuánto dinero ibas a ganar con ese líquido si trabajabas todo el día? El niño dijo: unos $10 para mi papá porque está enfermo. Entonces este hombre de negocios sacó su billetera y le dio un billete de $20 y le dijo: pues mira, regresa a tu casa y dile a tu papá que este fue un día bien fácil y que en 1 hora hiciste todo el trabajo y dedícate a jugar todo el día. El niño volvió su rostro al hombre y le dijo: ¿es usted el Señor Jesucristo? Y el hombre: ¿cómo se te ocurre que yo voy a ser el Señor Jesucristo? Es que mi pastor nos enseñó el domingo que el Señor Jesucristo levanta al caído, lo ayuda, lo consuela y limpia sus lágrimas. Y usted ha hecho eso conmigo. Ese hombre se sentó con el niño y dice que él era el que tenía lágrimas en sus ojos. Y le dijo al niño: mira, yo no soy Jesús. A mí también mi pastor me dijo el domingo que yo era un engreído que no tenía tiempo para servirle a mi Dios. Ahora entiendo, le dijo, que Dios ocupó todo esto para darme una tremenda lección y decirme que yo me creo más de lo que soy, que yo debería tener más tiempo para hablarle de Cristo a otros, que Él me ha bendecido y que debería presentarle a Jesús a otros que van por los trenes y por el mundo sin Dios y sin esperanza. Y desde entonces le dijo: yo soy ya no un hombre de negocios. Mientras estaba con ese otro hombre de negocios en el banco, le dijo: desde entonces yo soy un predicador y cuando me queda tiempo hago negocios. El otro hombre de negocios, un poco sorprendido, le dijo: siento como que usted quiere que yo también me haga predicador, le dijo. Él dijo: sería mi misión del día que usted también conociera a Jesús como su Salvador. Ahora me pregunto, ¿tendré alguna otra historia que el Espíritu Santo pueda ocupar para que todos los que estamos aquí les hablemos de Cristo a los que están a nuestro alcance? Porque no le estoy diciendo que se vaya a un estadio y llene de forma multitudinaria, no le estoy sugiriendo que vaya a una radio y pague un espacio que no tiene el dinero para hacerlo. Solo me está diciendo Andrés a mí y a usted, a la par suya, en su casa, en su trabajo, en su oficina, en su colegio, en su universidad, hay alguien que grita necesitando a Cristo. Pero usted nunca tiene tiempo para Cristo. Y que quizás esta noche el Señor le ha gritado a usted y a mí que no deberíamos esperar ver a un niño con el líquido para lustrar zapatos derramado, porque las lágrimas de las personas sin Cristo derramadas son mucho más dolorosas. Están sin Dios y sin esperanza. Y usted tiene a Dios y la esperanza en sus vidas. ¿Qué hay que hacer? Supongo que si esta noche entendimos lo que Dios nos quiso decir, el fin de semana habrá muchos viniendo a la iglesia, por muchos que están haciendo detalles pequeños
como Operación Andrés. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta nos ministra. Perdóname por pasar tanto tiempo ocupado en mí mismo y no ocupar ni un poco de tiempo para presentarle a Jesús a otros. Gracias porque otros tomaron de su tiempo para que yo conociera la verdad. ¿Cómo puedo ser tan ingrato de yo nunca tomar tiempo para que otros conozcan a través de mí? Sobre todo que digo amarles, estimarles. Señor, toca el corazón de tu iglesia esta noche y que haya muchos levantándonos a hablarle de Cristo a otros. No es difícil porque son nuestros amigos o nuestros familiares. Ellos nos escuchan. Toca, por favor, nuestros corazones, Señor. Y si hay personas sin Jesús, toca tan fuerte su vida que él o ella puedan venir a ti. Mientras todos oran, sus rostros inclinados y sus ojos cerrados. Usted que viene por primera o por quinta vez a la iglesia y que nunca antes ha venido, yo sé que esto ha sido un estudio para los que ya somos salvos, para que empecemos a dar a otros el mensaje. Pero Dios tiene maneras especiales de tocar nuestras vidas y quizá usted se ha sentido esta noche tocado por el Señor para usted venir a Jesús. Si ese es el caso, nadie le va a pasar al frente y nadie le va a aplaudir o le pedirán que cambie religión. Es entre Dios y usted. Por lo que si alguien dice, predicador, me gustaría recibir a Jesús, pues donde está, le invito a que levante su mano en señal de recibir a Cristo y me deje orar por usted. La baja de inmediato. ¿Habrá alguien que con valor pone su mano en alto y recibe a Jesús esta noche? ¿Habrá alguien que me deja orar con usted? ¿Alguien que tiene el valor y entrega su corazón a Jesús? Señor, si todos somos salvos, gracias, pero también perdónanos por el poco esfuerzo evangelístico en los últimos meses. Levanta por favor en nuestros corazones un avivamiento y que la próxima semana haya amigos viniendo a Jesús. Despídenos en paz, mas no de tu presencia. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios nos bendiga. Nos vemos el fin de semana y que la paz de Dios nos acompañe a cada uno.